Televidente, una felice noche y bienvenido en nuestro programa Bonochi Corsao. Nos un día más con una entrevista great, una entrevista interesante, de manera siempre, pero que tengo que ver con nuestro programa de ayer. Ayer no se papi hobby de música y nos añade diferentes remarques, diferentes comentarios positivos en el programa de ayer y nos ha decidido darle cierta continuidad. Nos atiende hecho un editorial que nos quiero repetir un rato, pero no sé lo que para mañana, otro mañana, pasó otra cosa, nos que conversar arriba el desarrollo político de último tiempo, más tanto, más que el desarrollo político, el desarrollo mediático que nos está confrontando, el vaivén de información, cosas que quizás amenazada. Mi percepción que está en otra saludable para una comunidad que tiene tanto expectativa, que tiene tanto deseo de mira, Corsao va para adelante. No es un gobierno nuevo que haya un respaldo total o mayoría total. Tanto es que está en oposición como es que está en gobierno. A mí te quiere que banderacha un rato, van a hacer cosas. Energía de confrontación baja para sobre nota conveniente lo que un te avisa contra lo que otro te avisa tiene documento misa pero la red social esta crea una inquietud que quizás la población no sabe precis quién está avisando, verdad, independientemente que tiene documentación, pero no hay toma tiempo de centralizar el comentario en la base de lo que tiene el documento. Anto, me te quiere que pueblo, qué tranquilidad. Y me te quiere que nos merece tranquilidad. Ya tiene suficiente para el día a día de cada quien, para tener una confrontación de manera aquí que está generar reaccionan que golpe de nada también fue fuera de tu contexto ta brua lo que el protagonista non avisa creando un'incertidumbre grande de nuestra comunidad. Allí es un comentario, no está ahora que nos papia, nos que papia documentar y nos que papia tú lo que refiriendo directamente a lo que nos que pisa, pero no se la que sepa un otro programa. Ahora que no sigue papia de música, no se ve papia de cultura, no se ve papia de algo que está básico de nuestra cultura de Corsao, música. No es un pueblo musical, no es un pueblo que nos manifestación cultural en su mayoría está protagonizada para música, para instrumentos, para sonoridad, para percusión, para todo sorto de ritmo que nos crea, que nos hereda, que nos te hasta de nos tiempo tan reciente, nos tiene virtud como país, como pueblo de crea lo que nos se llama ritmo combinado. Está un ritmo que nace a base de una fusión de diferentes otros ritmos en caribense. El crédito también para el señor Jimmy Durán, que es el precursor del ritmo aquí, pero que tiene más gente que así trae bache. No obstante, tuve herencia musical de Corsao a base de influencia en Jafo, crea costumbre, tradición, gusto de nos población que pone que hoy en día no está un pueblo que está valia ainda ritmo que también de nos ancestros y papiando de influencia musical nos tiene una herencia que nos ha cultivado, que nos ha seguido arriba su fundeshi que es un montuno según lo que me entendí está directamente vinculado que son original de Cuba, pero tapesei ave no se va a conversar con nuestro amigo Igor Rivas, un músico local, nace en Cuba, pero él había vivido en Corsao y además ayer no se conversaba en diferentes ocasiones, no sé, así mención de Igor Rivas como un músico que no solamente está dedicado su mes toca un instrumento, acompañar una agrupación, pero
Igor, a desarrollar diferentes actividades, a crear un concepto, manera tumbao, cubacao, hay unos sillas festival, hay fu, y más recientemente, a motivo de nuestra entrevista llave, hay participar en el Festival de Caribe en Cuba, tumbao, cubacao, hay representarnos Dushi, Corsao, allá en Cuba. Don Igor, buenas noches, danke para te ir junto con nosotros, un placer, danke para tu tiempo. Danke, na vos sempre, anto buonoche na tu televidente nan, anto contento un día más de te Cuba aquí nan. Danke, bro, danke. Vete apreciado siempre, Igor, de cualquier manera te saca un chance para bien con nosotros, y muy especialmente ahora con nosotros que atendió un tiki de cómo va del Festival de Caribe. Pero me que sé, Igor, contanos qué es el Festival de Caribe y de cómo es relación con Corsao, pues esos 5 minutos, pero me voy a con nosotros participar. Sí, el Festival del Caribe es un festival que realza las expresiones de todo lo que es la cultura caribeña, el folclore, lo típico, y es sobre todo es un festival que une a las culturas y hacen unos intercambios preciosos. Con respecto a Curazao, creo que es la tercera vez. Sí, ¿no? Sí, que se le dedica. Yo estuve en la edición pasada, o sea, la edición anterior que se le dedicó. ¿Cada cuánto tiempo se hace? No, eso se hace todos los años. Todos los años. Ah, ok. Todos los años. Pero la última vez que se le había dedicado a Curazao fue hace 18 años. ¿Tanto así? Sí, 18 años. Yo lo recuerdo como que fue ayer. Sí, increíblemente. Y antes de eso también creo que fue una vez que fue Seth Ray también, que también se le dio la llave de la ciudad y todo eso. También estuvo, eso fue como después de los 18 años, como 5, 6 o 7 años atrás, una cosa así. Yeah. Y ahora, también claro, tuvimos de por medio todo el problema del COVID y todo eso, esas cosas como que el festival tuvo que hacer una pausa y ahora lo están retomando otra vez. Y sí, dedicado a Curazao una vez más y una vez más visto el vínculo tan grande que hay entre las dos culturas, entre Cuba y Curazao. Fue una experiencia maravillosa. Un festival de verdad hecho con muchas ganas y muy bien organizado de las dos bandas, tanto de Cuba como de Curazao, que fuimos muy bien preparados para las presentaciones. Sí. ¿Quiénes fueron de Curazao? ¿Qué artistas participaron? De Curazao fue el grupo Conjemba, el grupo folclórico que hizo un papel extraordinario, con muy buenas críticas. Donde quiera que se presentaban era un furor, porque algo muy novedoso, más a la tierra donde vamos, que es Santiago de Cuba, que es cuna de cultura cubana. Ahí se aprecia mucho todo lo que es este tipo de folclore, ¿no? También fue el grupo Cristal. Okay. También estuvo de Bonaire estuvo el grupo Tutti Frutti. Tutti Frutti. Sí. Y algunas que otras expresiones fueron artistas plásticos, fueron también artistas culinarios. O sea, es un festival multicultural, multifacético, pues, en cuanto a las manifestaciones culturales, plástica, musical. Claro, el artista Abad con su escultura, también fueron pintores. Danza. Qué bueno. Sí, muy bueno. Qué bueno. Ahora, y por supuesto, Tumbao Cubazao. Ahora, cuéntame un poquito. Yo sé que Tumbao ya es una institución dentro de la influencia musical en Curazao, en los eventos, etcétera. Sin embargo, sabemos que se presenta cada cierto tiempo, cada vez que es requerida su presentación. Pero el concepto de Tumbao Cubacao, ¿cómo nació? Porque Tumbao tiene como un sonido diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, como bien lo dice el nombre, Tumbao Cubazao. Entonces, quiere decir que es la unión de las dos culturas que tienen en común el tumbao, vamos a decir así, en muchos de los elementos musicales, tanto en la percusión como en el piano, en el bajo, nos identifican y nos unen muchas cosas en común. Era muy fácil porque unir las dos culturas sabes tú que es el resultado de algo bueno, porque en las dos culturas hay una riqueza ritmática y musical increíble. Y entonces todo esto también, como ya te dije, como somos afines unos a los otros. Curazao tiene mucha influencia del son montuno. Cuba
también reconoce mucho esa riqueza rítmica que tiene Curazao, y esa fusión es perfecta. Eso te quería preguntar. Nosotros siempre nos referimos a Cuba. Nosotros decimos Cuba, nuestra relación cultural, musical, familiar, etcétera. Pero ¿cómo nos ve Cuba musicalmente hablando? ¿Cómo nos ve Cuba a nosotros? Ellos tienen referencia de cuán vigente están esa herencia del son aquí en Curazao. Sí. Ellos están bien informados de eso y saben y reconocen de que probablemente Curazao sea uno de los pocos países en el mundo, incluyendo a Cuba, que todavía se toca el son montuno, que está vivo y que se baila todos los fines de semana. Ni en Cuba tú ves mucho ya eso. ¿Sí? Sí, en Cuba hay un declive con, tú sabes, con las nuevas tendencias. Sin embargo, acá lo mantienen vivo, muy vivo. Y es admirable eso. Es admirable. Sí. Cuando hablamos de son montuno y cuando hablamos de son cubano y cuando hablamos de son, ¿hay alguna diferencia en esos tres términos? Sí, hay algunos que se diferencian de otros, pero siguen siendo son. Por ejemplo, acá le llaman son montuno, lo que pudiera ser ya refiriéndose al son como tal, ¿entiendes? Pero el son también se manifiesta de muchas maneras. Hay bolero son, hay bolero cha, hay bolero mambo, hay bolero guaracha. O sea, disculpe, hay son bolero, son cha, son guaracha, son montuno. Al final eso depende de con la cadencia y la rapidez que tú lo toques. ¿Entiendes? Y también con algunos elementos que cambian sin dejar de tener el patrón del son. Claro está también de que Curazao ha tomado su propio camino, sin dejar a un lado los patrones, pero ya el son montuno de Curazao tiene su propia voz, su propio carácter. ¿Ah, sí? Sí, su propio tiempo. ¿Entiendes? Influenciado completamente por el son de Cuba, por supuesto, pero llevado a su preferencia. Hoy día, tú has dicho algo muy importante. Yo no sabía que en otros lugares no se llevaba a cabo con la misma frecuencia. Tú acabas de mencionar Cuba, por ejemplo, que es la madre del son, y que no se baila el son montuno tanto como se baila en Curazao. Porque tú has dicho algo muy, muy cierto, que es que en Curazao no solamente la cantidad de eventos que hay de donde se baila son montuno, pero las agrupaciones musicales que se van fusionando y se van dividiendo, pero salen nuevas agrupaciones que solamente tocan son montuno o en la mayoría de su repertorio. No, pues te digo más, los grupos de los muchachos jóvenes siempre incluyen un son montuno en su repertorio. Así sea que están pegadísimos con los temas actuales, con los ritmos y las tendencias actuales, siempre incluyen un son montuno, mínimo uno, en su repertorio, porque siempre funciona. Y te digo con toda autoridad, aquí se baila son montuno toda la semana. Toda la semana. Eso es increíble. Sí. Y cuando la gente quiere un evento que sea masivo, que acapare todas las edades, siempre incluyen una banda que toque son montuno. O en el peor de los casos el DJ, pero siempre hay y suena aquella palabra en la sala que dice bailadores. Era Icons, la misma banda Icons, de la cual yo formo parte. Tuvo un son montuno pegado por muchas semanas en todas las listas de preferencias de Curazao. Y es un son montuno que es obligado tocarlo en la mayoría de las fiestas. Y no hay ningún choque, no hay ninguna, déjame ver si recuerdo una palabra que dijo un historiador refiriéndose a un trabajo local, no hay ninguna infidelidad musical en el son montuno de Curazao cuando esa música se pudiese tocar en Cuba. No lo puedes ver así. O sea, el conocedor sabe de que hay una variante. Pero sigue siendo fiel. ¿Entiendes? Tú te puedes dar cuenta de que es son montuno, una variante. ¿Entiendes? Y eso es admirable. O sea, claro. Yo siempre uso un ejemplo, y me disculpan que me salga un momentico del tema que estamos hablando, pero es que siempre pongo un ejemplo en Venezuela con lo que significó guaco. Que guaco comenzó tocando gaitas, y cuando guaco empezó a incluir otro tipo de instrumentos que no eran propios de la gaita y empezó a sonar diferente y empezó a hacer el ritmo un poco más bailable, era porque antes la gaita sonaba solamente ya a final de año, noviembre, diciembre.
y los artistas tienen que comer, los músicos tienen que comer. Entonces Guaco se buscó una fórmula para que una vez que pasaran las temporadas de Navidad y fin de año y terminaran las gaitas, ellos pudiesen seguir tocando durante todo el año, y se fue creando ese ritmo que hoy día ellos lo llaman ritmo guaco. Ahora bien, hay gente que se disgusta porque dice que ellos desvirtuaron la gaita. Yo no creo, ellos crearon un ritmo completamente diferente, por eso yo hablo de infidelidades. Guaco hoy día no tiene nada que ver con gaita, aunque conservan la tambora y conservan ciertos yo no sé si son compases o ciertos parámetros que pertenecen a la gaita, patrones que pertenecen a la gaita, pero no es gaita. Entonces, mientras que en este caso, lo que se sigue tocando en Curazao, aún con adaptaciones de cada banda, se mantiene fiel a lo que es el son. Siempre van a haber conservadores. Claro. Siempre va a haber, como vamos a decir, la palabra que no quisiste usar ahorita, pero siempre va a haber como un choque generacional. Vamos a hablarlo así. Correcto. ¿Entiendes? Pero a la final, en totalidad, es un producto que es logrado de un patrón que todavía está vigente y toma cierta modalidad, cierto carácter diferente, ¿entiendes? Es una variante, una vez más. Bueno, en el mercado local, llamémosle mercado, en nuestra comunidad, es muy fácil conseguir personas que puedan hablar de diferentes tópicos, de diferentes temas, especialmente de la política, de temas, pero músicos con la experiencia que tiene Igor, no es fácil muchas veces conseguir para invitarlos al programa, con todo el respeto a nuestros amigos que siempre vienen, pero es que esta pregunta no tiene nada que ver con experiencia, esta pregunta tiene que ver con el gusto, pero tratándose de Igor, que yo sé que conoce muy bien la música, voy a hacer un paréntesis y volvemos al son en un momentico. Igor, el fenómeno de Bad Bunny, con la incorporación hoy día, Igor su cara, con la incorporación hoy día de ritmos de salsa, del Gran Combo de Puerto Rico, decían que era que Bad Bunny había comprado el Gran Combo de Puerto Rico y por eso estaba haciendo esas fusiones. Después investigué y no es cierto, solamente que pertenecen a la misma disquera y la disquera es la que está creando esas fusiones allí. Pero, ¿cómo ves tú? Porque ha sido exitoso. Está haciendo en Puerto Rico ¿cómo es que llaman? Una residencia con 30 conciertos seguidos, y haberle metido salsa a ese ritmo urbano que generalmente interpreta Bad Bunny. ¿Cómo ves tú eso? Es un fenómeno. Sí. Para mí es un fenómeno en el cual hay que apartarse un poquito y bajar la cabeza y reconocer. Reconocer que está funcionando, que le está saliendo bien, y una vez más entramos nosotros en el choque generacional. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros pasamos por lo mismo con nuestros abuelos. Correcto. Cuando empezamos a escuchar música que en aquel tiempo era para nosotros algo wow. Para nuestros abuelos era una cosa satánica, vamos a decir así, o era que la juventud estaba hecha a perder. ¿Entiendes? Sin embargo, cuando tú miras hacia atrás, tú dices, no era tan malo. O sea, la música que yo escuchaba en mi adolescencia, la que me movía a mí, era muy buena música. Independientemente de las críticas de nuestros abuelos, nos va a pasar lo mismo. Es un proceso, es un problema de tendencia. No podemos meternos en eso. Yo lo que sí estoy en contra es de la vulgaridad y esas cosas. Pero ya la manera de tú hacer arte, a la manera que quieras hacerla, está bien. La vulgaridad es la parte que yo no comparto y critico mucho a los medios y todo eso que difusionan eso, o sea, que lo llevan adelante sin tener en cuenta nada, sin escrúpulos y sin nada, sin pensar que eso es lo que va a influenciar en la formación de nuestros jóvenes. Exactamente, inclusive nuestros hijos. Sí, yo voy un poquito más allá. Igor tiene 100% razón en eso, pero yo le quiero agregar, aparte de la vulgaridad, la incitación a hacer cosas que no están bien. Exacto, sí. Porque somos adultos y los que crean esto, yo digo que, por ejemplo, cuando un artista pronuncia una palabra mal en el idioma en el que esté cantando y eso se graba y eso se queda para la historia, no le podemos echar la culpa solamente al artista, porque si él hubiese sabido mejor no lo hace así. Pero en un estudio de grabación esa canción tuvo que haber pasado por muchas manos antes de llegar al estudio y en el estudio de grabación. Entonces es una cadena de
personas que intervienen en este proceso. ¿A quién culpar? Esa es la cosa. Al final se nos va de la mano, se nos va de las manos. Pero sí, yo sí sé de países, inclusive de donde yo vengo, donde las cosas pasan por un filtro. Si tú haces eso en un club en la noche, ok, no hay problema. Y ahí no sale. O sea, todo el que va es mayor de edad, no sé qué. Pero ya llevar ese tema a popularizarlo en toda la radio y que suene nacionalmente así de esa manera, no. Ahí creo que inclusive ahí vamos a tratar un tema delicado que es la expresión, de la libertad de expresión, pero creo que hay un punto donde el gobierno actual o las leyes o algo deberían de tomar carta en el asunto y decir, no, esto vamos a dejarlo donde quedó anoche, donde fue la gente a fiestar, pero no lo vamos a divulgar. Correcto. Porque esto es una influencia. Correcto. Yo creo que hay iniciativas en algunos países tomando lugar en este sentido. Yo creo que nosotros deberíamos de comenzar a evaluar nuestras autoridades, cómo llegar, es verdad, no se puede cercenar la libertad, pero yo creo que sí se puede llegar a acuerdos con los medios, con los mismos artistas, porque hay cosas, incluso nosotros tenemos un agravante, que a veces como no se domina el español, yo me voy a referir a canciones en español que se están transmitiendo en las emisoras de radio, que ni los mismos DJ, ni nadie de los que quizá pudiesen tener una voz autoritaria para decir eso no está bien, quizá no saben lo que se está diciendo. Exactamente. Y hay una cantidad de vulgaridades y de expresiones hay que ver quién es el que está detrás, que muchas veces ni cuenta se da. Correcto. O forma parte de esa también de esa tendencia. Entonces, correcto. ¿qué Entonces vas a hacer? es un mensaje que todos los días está entrando a nuestros jóvenes y está desvirtuando la moral de nuestra sociedad. Igor, volvemos al son montuno. ¿Cómo fue la presentación de Tumbao Cubacao en Cuba? ¿Cómo recibió el pueblo cubano ese concepto que me imagino que es conocidísimo por ellos, porque ellos deben de tener algunas agrupaciones que suenan parecido, pero viniendo de Curazao y ustedes reencontrarse con su tierra, porque fueron varios cubanos que fueron de acá, ¿cómo fue eso? Mira, eso fue una sorpresa para todos. De hecho, donde nos presentábamos no se esperaban eso. Cada vez que terminábamos la presentación, era una avalancha de gente, de los organizadores, de todo el mundo. Dice, oye, wow, pero ¿y esta orquesta? Esos cantantes, esos músicos. Increíble. Sí, funcionamos, por supuesto, con los cubanos que vivimos acá y el otro elenco de Yui Corso, más también 2 músicos cubanos que se anexaron a nosotros en Cuba. Y también yo terminaba todos los conciertos con una conga, con una comparsa. Y eso, terminábamos el concierto rollando. El impacto fue muy bonito, fue muy bueno, muy buenas críticas. Pero no solamente llevamos música bailable, sino también música de Latin Jazz. Eso también dejó dicho qué tipo de músico tienes dentro de la banda. Más también tocamos son montuno, como se toca en Curazao. Tocamos también la guaracha, como la tocamos los cubanos. Tocamos también, ¿cómo se llama? Salsa antillana de Macay. De Macario, sí. Correcto. Tocamos también tumba. O sea, llevamos todo un abanico musical. Qué bueno. Entiende que todo el mundo comprendió perfectamente lo que es el concepto del proyecto, que al final es un proyecto de Tumbao Cubazao. El nombre lo dice todo. Claro. Sí. A mí me tocó también me dieron el honor de ser yo el vocero, de dejar dicho en Cuba qué ha sido la influencia de Cuba en la cultura de Curazao. Yo preparé un speech, una síntesis, ¿no? Que se llamaba La huella de Cuba en la cultura de Curazao. Y ahí explico yo todo. O sea, dentro de todo lo que pude investigar, desde cuándo y cómo surge todo esta influencia entre estos 2 pueblos. Igor, tú eres una persona que yo pienso que está justamente en el medio de una jornada a tu edad, pero yo sé que empezaste muy joven, pero te queda mucho pan por rebanar todavía, con el favor de Dios, que tengas vida y salud para preservar el valor cultural de la música cubana, que ha sido universal. Yo creo que no hay país en el mundo que no haya recibido las brisas de la cultura musical cubana. Hay países
como por ejemplo la República Dominicana, donde hay analistas, hay quien dice que no es así, pero hay analistas que dicen que el merengue está en peligro, que el merengue está muriendo. Sin embargo, Diego Galé, que es una autoridad, también me dijo en una entrevista que la salsa está también sufriendo los embates del olvido y que todo este monstruo que ha ido creciendo, esta bola de nieve que ha ido creciendo de la música urbana, que no toda es mala, que no toda es dañina, y que hay ritmos incluso que a mí me encantan. Hay, artistas que a mí me gusta mucho su música. Por ejemplo, esta muchacha Karol G, me parece que hay canciones de ella que son preciosas. Hay otras que no tan bien lo hacen, pero se mantienen vigentes y ganando mucho dinero. Ahora bien, eso yo creo que pone en tela de juicio la seguridad de que estos ritmos se van a mantener con la fuerza necesaria para identificar un país. Porque el merengue identifica a la República Dominicana. Exactamente. Que en un país, que en Venezuela se muera la balada. Bueno, se murió la balada, vamos para el entierro, mala suerte. Pero que se muera el joropo no puede ser, porque es la identidad cultural de un país. En el caso de la República Dominicana, que se muera el merengue es terrible para el país. En Curazao, la tumba, afortunadamente existe una temporada de carnaval que mantiene la tumba de carnaval vigente todavía, y esperemos que las influencias que son inevitables no la desvirtúen, que se mantenga con su raíz original y con todas tú dijiste una palabra muy importante, con todas sus influencias que pueda tener en ese desarrollo, pero que se mantenga como nuestra tumba, tanto a nivel de contenido como musicalmente. Ahora bien, el son montuno, el son cubano, que hay afortunadamente orquestas que se mantienen vigentes y tocándolo constantemente, semanalmente, pero somos ya personas que vamos en la segunda parte de nuestra vida. Yo digo que Papá Dios nos hizo para vivir 100 años. Cuando llegamos a 50 ya estamos justo en la mitad y de ahí para adelante cada quien es responsable de acuerdo con su estilo de vida cuánto más le queda. Pero hay jóvenes en Curazao, jóvenes trabajando para sostener ese ritmo que poco a poco vemos que cada vez más y más de nuestros artistas se van poniendo grandes, otros se nos están yendo del suelo terrenal para mantener esa música vigente. ¿El son montuno? Sí. Yo pienso que sí. Sí. Yo pienso que sí. Yo pienso, mira, en todos los géneros, en todas las regiones, países, siempre hay una crisis. En algún momento hay una crisis porque viene una nueva ola de tendencia. Uh-huh. Pero eso camina un poco, llega un poco lejos, pero al final regresan. Porque la esencia no es difícil de perderla. Sí, siempre hago hincapié en que tiene que ver mucho el trabajo arduo que haga el Ministerio de Cultura de un país, que no puede dejar morir esas cosas. Esta vez yo me sentí, de verdad, yo se lo estaba comentando a Ernesto y eso, tan orgulloso también cuando fuimos con la delegación de Curazao, cómo se mantiene vivo todo esto del folclore, el ceú, el tambú, y siguen los festivales, y siguen las temporadas, y la tumba. Nosotros mismos, yo soy partícipe de tocar tumba el año entero con Icon. Uh-huh. Esto que está haciendo Amos, que está haciendo uh-huh. Icon. O sea, nosotros en el repertorio cerramos todos los bailes con tumba. Y eso ha ayudado a mantener eso firme. Y creo que ha dado otra vez un nuevo respiro y vida y ha dejado bien visto la posibilidad de que está, de que sirve, de que funciona, de que mueve masas. ¿Entiendes? Con el son montuno tenemos, gracias al universo, tenemos músicos acá que sí se preocupan por esas cosas. Por ejemplo, un ejemplo que siempre yo pongo y que admiro tanto es el mismo Axel Piquero, por ejemplo, que compone 10 cosas y cada 10 siempre hay un montuno por ahí que lo hace y lo pega y queda, y después todas las demás bandas lo tocan. Lo mismo pasa con Render Colson, que no pierde tiempo en hacer también una producción al respecto, y así, yo pienso que no va a morir. Quizás eso no va a morir. Que como te digo, quizás caminen un poquito las nuevas tendencias, pero siempre se regresa, ¿entiendes? Porque eso es algo
intrínseco de la cultura. Tú no arrancas eso fácil. Correcto. Hay cosas que quizá hay gente que no lo ve, hay gente que quizá no se detiene a pensar en esto. Y yo toco este tema y este programa, primero quería saber más de lo que fue para Curazao a través de nuestro programa, que ustedes sepan, estos embajadores que estuvieron, ¿cuántos días, Igor? Una semana. Una semana en Cuba, llevando intensa, una semana movida, sí, de mucha participación. Bueno, ya vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a seguir hablando de eso un poquito, porque es importante que le demos valor a aquellas iniciativas de seguir no solamente manteniendo vivos, pero exportando nuestros valores culturales a nivel de gastronomía. Nuestro amigo Marshall, que siempre está, Bruce, que siempre está viajando con sus platos y con la bandera de Curazao, visible desde el punto de vista culinario en todos los festivales a los que asiste. Nuestros deportistas que constantemente están triunfando por todo el mundo, y en este caso nuestros artistas que también han hecho una gira sumamente valiosa para llevar la cultura de Curazao a este evento tan importante allá en Cuba. Pero quería cerrar este segmento antes de la pausa para exhortar a nuestros amigos. Para mí estimular promotor, DJ, productor de radio y televisión y de contenido para red social, están desarrollar eventos para mantener eso aquí como algo constante de nos calendario de actividad tan cultural. Son montuno como un de pieza que forma parte de nos cultura musical, queda vivo, y única manera para nos mantener vivo está desarrollando eventos en Caminda. Son montuno está presente a través de radio, a través de programas, nos DJ que tienen tanto para aportar en el sentido aquí para nos. Si son montuno a trove un elemento inmortal de nuestra cultura. Mira, avisa, por ejemplo, en Aboneiro, ahora que ustedes cambian de estructura de 10 a comenzar, ma avisa Aboneiro, tiene cultura duro, pero en Aboneiro la situación está incluso está más difícil ainda, pero ya está un territorio diferente. Y si es cultura, es culturista, no está tener duro allí, es poco perder, es poco disparcer del tiempo. Anto, a mí siempre trata de Aboneiro, tengo que hacer algo para siña y joven tocan mandolín. Para sobre todo un instrumento clave de que música local. Y si no te me acuerdo mi amigo de feliz memoria Teo Skerplon, que no tiene mucho joven que toca mandolín. Tú cosas ahí me esta iniciativa en algunos meses desarrollar prometo talar. No se va a cumplir con algún anuncio y Gis nos a continuar con más conversando hoy con nuestro invitado Igor Rivas. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de un que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo. Con empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Será lá para será? Sì, non so se era. Eta comitate, c'è l'una di miei doctor.
Ai, Bosquiri, não preocupa. Lá da minha tablita sabra também. Já sabra? Ata, kami po prek mo yan to. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h30. Então nós está prek na casa também. Bosan ta prek na casa sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, bosa tapi semi-stimilo aqui, bosa. Ei, bosa, se bom po yega lap to met. Lap da meta e a cerca bom. Piu! Televidente, nós está back com mais nosso programa Boa Noite Corsão. Para de 2 dias consecutivos, nós está dedicar espaço na onde nós valoram cultural, que nos música e que nós temos que reconhecer que nós temos excelente intérprete, excelente arreglista, excelente compositor e excelente ejecutante, instrumentista e cantante não para mês, pero nós temos que trabalhar para a geração futuro, para coisa que não te queda de grupo cuya tem maioria de nós músicos de trajetória com certa exceção está arriba de 50 anos, então nós temos que ter em conta que a nível de produção que essa aqui me tem gerência para estanco também nos traz. Prometo que nós continuamos, que acordamos que nós chegamos a Bosnan, que na Lab de Med, Laboratório de Médicos, uma instância que está boga para não somente manter o dinamismo que tem a ver com prontitude, que tem a ver com certificação internacional, pero donamos serviço confiável e dulce. Me digo, sabe, ainda casualmente me visitar Lab de Med para PREC e senhora, se me nota era Nasha, me portamente me não acordo com o nome, pero me que personalmente já me dan que para serviço assim na ducha. Bota gani, costo gente não gosta mais chaco, tá prec, é angua de curva, pero timbiao tá a gani vai, so costa assim na ducha, está tremendo, serviço e é coisa mais bonita agora, mas já me dan que para serviço de semenea, não sei se é com amor, está 100% verdade. Lab de Med, Laboratório de Médicos e Corda Riba Diagnostics, allá na Roosevelt Way, caminho nos um centro de diagnóstico full equipado e com personal sumamente capacitado. Diagnostic de Lab de Med. Na nome também de Bombini Supermarket, é o lugar ideal para fazer compras de ambiente dulce, de ambiente de casa, de ambiente de família, produto não fresco, pero lo que sempre nos separa peta para bom serviço. Nos preços estão excelentes, nos produtos estão super frescos e variedade grande. Não olvidar arriba nos panaderia de Bombini Supermarket para sobrar. Bombini de Bocas. Da nombre também de Agência Funerária El Señorial, um serviço que segura, um serviço que não está cómodo nem para busqué ni porque ni cupoti me se DJ, pero tampoco para duna, pero más que una empresa creada con más de 40 años durante el servicio, está algo que seguro, es una empresa y su misión está dando un servicio, pero es un servicio que me se comprende que está difícil, momento no de dolor, momento no de conflicto, momento no de familia que no te pone de acuerdo con otro, y ahora vamos a sentir una empresa que puede ayudar para los tu conflicto y así el trayecto más fácil, y ese solamente vos puedes lograr con experiencia, y ese está lo que Agencia Funeraria El Señorial está para P. Profesionalismo y respeto. Na nombre de Sambil tiene un simán completo dedicado a nos muchanan, para sobre nos estar en modo de vacancia. Recuerda que mañana ya son nuestro amigo Romeo Hey, nos está papeando de music, mañana ya son de nos grandinan y Romeo Hey te con su repertorio y su pieza inolvidable y nos muchanan tiene DJ Diego on the house. Diego te ya sabe para así toca su pieza para turnos muchanan y Ave tiene un día completo dedicado entera tarde, entera mañana y ainda tiene atención para el tema de diabetes, Sambil con su llamar de salud. Ahorita tiene un día completo entregado a maleza de diabetes, concientización y prevención. Sambil, hoy más que un centro comercial de One and Only.
E na nome di Curinde donando na nossa economia palanca mais grande para o que trata é modernização de nos parques industrial e participação de nos free zone, nos zona franca de inteiro aparato que tende a ver de nossa região de Caribe com o movimento de comércio de zona franca. Curinde, uma empresa líder de nossa região, donando na nossa economia aporte grande, aporte fundamental. Curinde te ofereceu facilidade excelente, sustento confiável e é termino mais competitivo para negócio que te operar tem seja na zona econômica na airport ou na Nieuwe Haven, com segurança 24/7 e situada em lugar estratégico cerca de seja haven ou airport. Goza de 0% de imposto riba importação, 0% de OB e nada de imposto riba terreno ou propriedade. Com os mais de 45 anos de experiência, nós te conectamos negócio com êxito na Europa, América e Caribe. Oferecemos um bom negócio. Visita curinde.com ou chama-nos na 737-6000. Bueno, nós vamos continuar com mais de nosso programa Chave, conversando com nosso invitado, Igor Rivas. Nós estávamos papeando em segmento anterior de participação de Curaçao en Festival del Caribe, allá na Cuba, na Santiago de Cuba, ¿no, Igor? Correcto. Santiago de Cuba, una delegación grande abai. Y Igor, este festival, aun cuando no sea dedicado a Curazao asiste, en este año fue dedicado a Curazao. El año que viene quizás será dedicado a otro país, a otra isla del Caribe, pero también Curazao asiste cuando no es. Participa, sí, Okay. cómo no, claro. Claro. Okay. ¿Cómo se logra esa participación? Sí, esto es gracias a una vez más como digo yo siempre, los gobiernos tienen mucha parte en esto y tienen tanto mala culpa como buena culpa. En este caso tienen cuando las cosas no salen bien, pero en este caso siempre estas instituciones de Curazao se han visto comprometidas a llevar esto a cabo, y hay que darle unas gracias inmensas al Ministerio de Desarrollo Económico, con Vanessa Torrey, con Tirsa y Zulaika, también de otra parte también el Ministerio de Enseñanza, Cultura y Deporte también, que se ocuparon de organizar esto muy bien. Okay. Fueron reuniones intensas de organización. Todavía en Cuba no dejaron de la mano nada, o sea, todo estuvo muy bien explicado, muy bien organizado. Y bueno, gracias a estas instituciones podemos entonces mantener estos lazos y estos vínculos culturales entre países, porque si no, no fuera posible. Realmente, si no, no fuera posible. Y es algo admirable y de aplaudir, y hay que estar muy agradecido de eso. Yo estoy seguro que nuestros gobernantes están conscientes de la responsabilidad que tienen en este sentido. Muchas veces quizá las iniciativas tienen que ser sólidas, bien organizadas, para que el gobierno pueda tener confianza e invertir en este tipo de iniciativas. Por eso es importante organizarnos bien y quizá pensar siempre en positivo, porque llevar el nombre de Curazao internacionalmente es una responsabilidad grande también. Y estoy seguro que nadie, ni de los integrantes de las delegaciones, ni de nuestros funcionarios gubernamentales, desde el más alto nivel hasta el más pequeño, nadie quiere que el nombre de Curazao quede mal en un viaje al extranjero. El orgullo patrio estuvo presente. Hubo una presentación en el medio de la semana que fue donde Curazao, todas las manifestaciones artísticas se unieron para hacer una gran gala en el Teatro Heredia.
Bueno, no es un secreto las dificultades que está atravesando Cuba, Correcto. con la crisis energética y todo eso, y eso lo vivimos, lo sufrimos, ¿entiendes? Y aún así ya casi el mismo día para que el show se presentara, habían algunos obstáculos. No obstante, todo el mundo puso de su parte y todo el mundo, la opinión era y la expresión es: nosotros tenemos que sacar la cara por nuestro país. Claro. O sea, Curazao no puede quedar mal, pero no era de uno que venía, o sea, era todo tenía, hasta yo tenía ese sentimiento de verdad de que aquí vamos a estar hasta que esto salga y suceda, y va a salir bien y lo vamos a lograr. Y así fue muy bonito la unión, tú sabes, Sí. y eso, el compromiso de llevar el nombre de un país, tú sabes, de mostrar lo que hay. El compromiso estaba bien fuerte bonito, en qué cada bonito. uno, sí. Qué bonito, qué bonito. Son cosas importantes que hay que mantener, porque a veces tenemos que dejar a un lado los ideales políticos y las cosas que quizá pueden empañar un evento cultural. Exacto. La cultura no tiene vínculos con nada negativo. La cultura es la expresión auténtica de un pueblo, y cuando se trata de unir lazos a través de la cultura, todo lo demás tiene que quedar por fuera. Esa es una de las razones que yo lamento muchísimo que después de tanto tiempo, yo llegué a Curazao, siempre lo digo, yo llegué a Curazao la primera vez por un evento parecido a lo que les tocó a ustedes vivir, cuando se celebró el bicentenario del natalicio del libertador Simón Bolívar. Yo vine de Venezuela como parte de una delegación cultural que abrió las puertas a una relación que se mantuvo en el tiempo y hoy en día me trajo Curazao. Pero así las cosas, a través de la cultura se logran cosas muy bonitas, y por eso yo tengo tanto dolor que la relación, el intercambio cultural con Venezuela en los últimos años, en las últimas temporadas, sea tan escaso, sea tan poquito, porque no hay razones para que nos hayamos distanciado culturalmente. Seguimos hermanados por una infinidad de razones, por la historia, por la familia, etcétera, pero culturalmente estamos muy distantes, y me encanta que haya habido esa oportunidad a través de este festival en el que se pudieron, ¿cómo se llama en los matrimonios? Renovar los votos, Sí. de ese intercambio que tenía tiempo que no sucedía. Y que tuvimos esa oportunidad a través de ese grupo cultural, para el cual vaya nuestro reconocimiento para todos los artistas. Igor, está en camino, voy a hacer otra salida, está en camino el North Sea Jazz Festival. Tú has participado en más de un festival y como artista en tarima, pero Sí. estoy seguro que has participado en todos los festivales, como hemos participado todos nosotros en cada uno de los festivales de una u otra manera. ¿Cómo ves tú el impacto del North Sea Jazz Festival después de tantos años que ya llevamos disfrutando de ese festival, que aporta para el turismo, aporta para la economía local, pero que aporta muchísimo para la música en general? ¿Cómo ves tú ese fenómeno que se da en Curazao y que no se da en muchos lugares grandes? Lo primero que me viene a la mente es un regalo. Sí, ¿no? Es un regalo que debemos valorar mucho. Y creo que ya las instituciones que están haciendo posible esto nos están malcriando, porque cuando no hay... Ya entra como un estrés. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? No, eso es algo muy positivo socialmente. ¿Entiendes? Yo, si tengo algo que decir como músico, es que me gustaría, entiendo por qué lo hacen, pero me gustaría un poquito más de jazz también. Sí. O sea, ya ahorita es más un festival comercial que de lo que dice el propio festival de Jazz Festival. ¿Entiendes? Y hay muchos artistas jazzistas todavía que mostrar y que traer. ¿Entiendes? Pero entiendo la parte de lo que es mover las masas y todo eso. Sí, pero también forma parte de educar, de seguir educando, ¿no? Seguir trayendo. Hay nuevas propuestas no siempre han habido propuestas de jazz que también son bien afines con los jóvenes. ¿Entiendes? No solamente es el jazz tradicional, sino hay variantes, como hablamos del son montuno, variantes de jazz que tienen que ver mucho con la modernidad, y eso creo que hay que darle seguimiento. Es una sugerencia, ¿no? Sí. No, y vale la pena, porque a veces hay cosas que ocurren y uno no sabe por qué. Hay infinidad de anécdotas que podríamos contar de diferentes momentos en los que las cosas
pasan y pudiesen haber sido mejores, pero hacemos el escojo equivocado. Me estoy refiriendo a cualquier cosa hasta privada, no necesariamente a un evento como tal. Pero, por ejemplo, ese fenómeno de Bad Bunny que acabo de mencionar, Bad Bunny no era un artista quizá que yo iba a bajar, antes uno decía comprar un disco, y se dice bajar una canción, pero la evolución me ha ido llevando. Yo se la debo a Bad Bunny, todavía no le he bajado una canción. Sí, le debo. le debemos eso. No, yo tampoco, pero no podemos negar que el mundo entero está vuelto loco con Bad Bunny. Sí. Y un artista que se atreve a hacer 30 conciertos en una residencia, es decir, donde él dijo, voy a sacar esta nueva producción y no voy a hacer gira, no voy a ningún lugar, el que me quiera ver tiene que venir. Y ha venido gente de todo el mundo, y cuando tú ves lo que sube la gente con los teléfonos, gente de la tercera y cuarta edad. Imagínate. Solamente de la tercera edad. Yo como sugerencia también quisiera, ojalá que esto llegue también a los organizadores del Jazz Festival. También tengo entendido que este año tampoco hay nadie local. También he escuchado de la otra parte de que muchas veces no hay nada listo o nada hecho localmente, pero yo sí creo que sí hay. Por ejemplo, tantas cosas que hemos hecho con Randall Colson. Randall Colson es uno de los artistas que está preparado de toda una vida, listo para lo que tú le pidas. Esa es una buena sugerencia. Exacto. No solamente Randall, pero cualquiera si de los artistas, pero de que sea. Y yo creo, yo no quiero meterme en eso, pero yo creo que estamos a tiempo todavía. No, mira, yo entiendo la parte que dice, no, es que no hay una propuesta local actual. Digo, bueno, ¿será que no se han puesto a mirar bien? Porque, por ejemplo, con el mismo Render ha hecho tantas cosas en este año y el anterior en diferentes ámbitos culturales que tú te puedes escoger. O sea, está listo para llevar una propuesta local. La que le pidas, ya bien sea un homenaje a como lo hizo ya una vez a Doble, un homenaje a cualquier otro artista, como repertorio propio, como la misma producción de Música Sin Frontera que hizo con Divo Dorán. Esas cosas están a la altura. Ni hablar de eso, ¿entiendes? Pero sí hay propuestas. Sí hay propuestas. Y no sería bien bonito. Sí, sería interesante. Localmente hubiese alguien también representándonos en el festival. Claro. Y eso incentiva también. Claro, o sea, para el próximo año, bueno, este año tuvimos esto, pero para el otro año va a haber gente que se va a preparar. Pero no cortar las alas. Porque eso, creo que está habiendo como un cierto comentario en la comunidad al respecto con razón. Con razón. Es importante traerlo adelante porque de verdad que en la gran mayoría de los eventos que se realizan siempre hay una compensación de la casa. Claro. Entonces, así entramos nosotros. Sí. Así entramos. Tumbado fue el grupo que abrió la primera edición de No Sí. Sí, realmente ya teníamos un producto a la mano, como decimos, una carta de presentación. Sí. Pero eso ahorita también existe. Claro. Y estoy seguro que de los visitantes que vienen del extranjero les gustaría ver una agrupación. Seguro que sí, también. Sí. Bueno, con esto llegamos al final, don Igor. Quiero agradecerte muchísimo tu presencia en el programa. Eso de don Igor, ahorita hablamos de los 50, de la segunda oportunidad. Tú y yo tenemos que hablar después. Bueno, Mati. Un placer, Igor, de verdad que sí, siempre un placer conversar contigo y de verdad de poder aportar un poquito de lo que es nuestra inquietud de llevar a ustedes temas frescos y temas que de verdad nos llaman a la reflexión en muchos aspectos. Una gratitud especial a nuestro amigo Igor Rivas por su presencia y a vos también una gratitud especial por sintonía. Tenanos próximo programa para nos topa otro y visa otro. Boa noite, Corsal.